Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, gracias por tu amor para salvarme. En el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, serie que hemos titulado para esta carta, Trabaja mientras esperas. El apóstol Pablo trata el tema de la escatología, del final de los tiempos, poniendo como centro la venida de nuestro Señor Jesucristo. Su advenimiento, su regreso, su retorno, como Él lo había prometido en Juan 14, en Hechos 1, etc. Entonces, esta promesa estaba para cumplirse y los hermanos del primer siglo, los hermanos de la primera iglesia o de la iglesia primitiva, tenían esto muy claro y era una enseñanza clave entre los apóstoles. Claro, para todos aquellos que recibían el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje incluía, por supuesto, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, por supuesto, en la primera carta a los tesalonicenses, les dice: los que han muerto y no han visto el retorno de nuestro Señor Jesucristo, no se lo van a perder. Tranquilos que no se lo van a perder. Ellos van a resucitar y los que estemos vivos recibiremos al Señor también en el aire y estaremos juntos. Que era el propósito y sigue siendo el propósito final: estar juntos con el Señor. No perdamos de vista esto. Lo repite ahora con un poco más de detalles en el capítulo 2 de la segunda carta, con esta manifestación del hombre de pecado, representando Pablo en esa sola frase toda la maldad que incluía el mundo del primer siglo como lo veían los hermanos. Inmoralidad, idolatría, mundanalidad y perdición. Ellos lo entendían de esa manera, porque tenemos que ponernos en los zapatos de quienes recibieron de primera mano la carta de Pablo y el mundo que los rodeaba. Y cuando hablaba del hombre de pecado, algunos dicen: no, era el emperador Nerón, Domiciano, o quien quisiera que estuviera allí. Ese era el hombre de pecado, pero también había otras interpretaciones acerca de lo mismo y se volvía un poco confuso. Otros prefieren hablar del hombre de pecado como el sistema de pecado en sí que había, no como un hombre físicamente hablando o como individuo, sino como sistema u organización de pecado a nivel mundial, y que interpretación que ha pasado a los tiempos de hoy, que no se habla de un hombre sino de un sistema de pecado que cubre el mundo como tal y la manifestación de ese hombre. Pero cuando se habla de que ese hombre se va a manifestar allí en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, allí sí se inclina la balanza hacia la exigencia de adoración que hacían los emperadores romanos. Punto clave que se toca en la interpretación del Apocalipsis, cómo ellos exigían que se les tratase como señores, como dioses, es decir, como algo divino. Entonces, la pelea de decir el emperador es el Señor o Jesucristo es el Señor vino a traer lo que fue la desobediencia civil, o a motivar la desobediencia civil, que inspiró, entre otras cosas, entre otros puntos, el escrito de Apocalipsis. Entonces, sí era un asunto serio el tratar este tema, aparte de que hubo algunos allí en Tesalónica que estaban diciendo: no, el Señor ya vino.
Otros decían, no, el Señor ya viene, no ha venido, pero eso está por, mejor dicho, la semana que viene, por tardar el miércoles, ya está aquí. Entonces tenían a los hermanos con los nervios de punta para ver que el Señor ya iba a regresar, y ya vamos a ver lo que esto causó más adelante. Entonces Pablo retoma el tema y les dice, miren, mis amados, no se dejen mover, el Señor no ha venido, espérenlo firmemente, confiando en Él. Va a haber un hombre de perdición, de pecado, que se va a manifestar. Va a ser un desastre. Hablan de esto, que esto se cumplió en el año 70 con Tito Flavio Vespasiano, cuando vino y destruyó Jerusalén. Que ese fue el día de la gran apostasía, de la gran profanación del templo y la destrucción del templo, y que se cumplió por lo menos esta parte, pero no la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no ocurrió. Entonces Pablo retoma en el versículo 5, que es el que tenemos para hoy, versículo 5 al 10, al 11, perdón, hasta el 12 del capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leerla. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, es decir, ¿por qué no se ha manifestado el hombre de pecado? Hay algo que lo detiene, o alguien que lo detiene. Sí, vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, dando a entender que este hombre de maldad, este hombre de pecado, o este sistema de pecado, tiene un muro de contención que lo domina y lo detiene. Es decir, no es todopoderoso. No está por encima del poder de Dios, ni es igual al poder de Dios. Hay alguien que lo detiene, o algo que lo detiene, luego entonces no es todopoderoso. Para que nosotros entendamos que en la parte de la apocalíptica, o de la escatología, o del final de los tiempos, la pelea del mal contra el bien no es el mal más poderoso luchando contra el bien. No, es el bien mucho más poderoso luchando contra el mal. Pero el mal tiene asegurada su derrota, porque no es todopoderoso. No lo es. Entonces, si algo lo detiene, es porque no es todopoderoso. Y entonces dice, ustedes saben qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, como parte de un plan, se manifieste. Y bueno, como hemos dicho, no es una clase profunda de escatología, es un devocional. Avanzamos, porque van a quedar detalles, por supuesto, en el aire. Y nos vamos a hacer preguntas que aquí no las vamos a responder. Dice, ya está en acción. Sí, mire, ya está en acción el misterio de la iniquidad. En otras versiones dice la anarquía. Y los hermanos podían verlo. Estaba ya en actividad. Sí. Cuando veían todas esas aberraciones, todo lo que era el desenfreno, la pecaminosidad, la inmoralidad, la idolatría que cubrían esas ciudades, ellos decían, sí, ya está. Ahora, ¿qué podemos decir usted y yo, mi amado hermano? Nosotros, ya está, no se ha detenido. Bendito sea el Señor. Qué templado esto. Bueno, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene. Y dice Pablo, ahora, en las interpretaciones hay varias. Hay quienes dicen que quien lo detiene es la acción de la iglesia del Señor en la tierra, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo,
que esto no se ha podrido ya, ni se ha acabado, ni ha explotado pues en una sola miseria de pecaminosidad por la obra del Espíritu Santo en el mundo, la iglesia, el Espíritu Santo, el Señor mismo lo detiene. Y hay algunos que dicen que es el mismo Satanás. Bueno, hay que decirlo, pero bueno, yo no creo tanto eso, que Satanás se vaya a detener a sí mismo. Así que, pero bueno, hay quienes dicen ese asunto y hay que decirlo de esta manera. Pero dice, ya está en acción, solo que hay alguien que en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y ya van a ver cómo. Y entonces se manifestará aquel impío, es decir, hasta que quien lo detiene sea quitado. Entonces, hay unos dicen cuando la iglesia del Señor sea quitada de aquí y nos vayamos con el Señor y queden los que no se van con Él. Entonces es quitada la iglesia de en medio, que en su ejercicio ministerial y evangelístico y de oración era quien lo detenía. Entonces se va a manifestar. Otros dicen sí, con la iglesia, pero cuando quiten el Espíritu Santo, y ahí sí se va a volver esto una nada. Entonces, bueno, Pablo no lo dice, que es el problema, que no dice que quién va a ser quitado, quién lo detiene, y nos toca elucubrar allí, interpretar el asunto como a tientas. Pero bueno, dice, hasta que este a su vez se ha quitado en medio, entonces se manifestará aquel impío, pero mire, a quien el Señor destruirá o matará con el espíritu de su boca. La palabra, el Espíritu Santo, ahí hay para interpretar también. Ambos tienen sentido. Con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Una vez regrese el Señor Jesucristo, de aquello no va a haber nada. Bueno, entonces vienen las interpretaciones a decir sí, primero se resucitan los que habían muerto en el Señor, nosotros somos transformados, recibimos al Señor en el aire y luego Él se manifiesta en la tierra para el juicio final y el hombre de pecado será destruido y nosotros lo relatamos cual película apocalíptica. Pero en realidad, ¿qué evidencias hay de esto aquí? No, el Señor lo va a destruir. Exactamente cuándo y exactamente cómo, pues el espíritu de su boca, ¿cómo actúa eso? Mis amados, pues no lo sabemos. No sabemos exactamente cómo va a ser. Y claro, los cineastas se han tomado las atribuciones y las libertades para interpretar y poner en la pantalla grande todo esto. Pero bueno, un café por eso. Todavía no hemos llegado al punto nuestro, pero vamos. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, evidentemente, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros y falsos mesías y falsos milagros y hechos poderosos y hechos milagrosos y falsos milagros y hechos poderosos y falsos milagros. Mis amados, la advertencia es clara. No dejes llevar tu corazón y tu fe por los milagros. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. No porque haya un hecho poderoso, porque haya un milagro o porque haya un hecho portentoso, Dios está detrás de esto. La palabra del Señor está por encima de ello. Y que el Señor nos dé discernimiento para que no pase lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, y muchos de los que ya han creído serán engañados. Que el Señor nos agarre firmes en la fe. Un café por eso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, Romanos capítulo 1.
En el anhelo de hacerse sabios se hicieron necios, perversos y aberrantes, al punto que, creyéndose inteligentes y supremamente sabios, cayeron en unas necedades, en unas atrocidades, en unas aberraciones indescriptibles. Y dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Sí, Satanás les perturba la mente. Y queriendo ser sabios son unos, ustedes lo saben, pero bueno, por cuanto no recibieron, se dieron cuenta, dice Romanos, entendieron lo que el Señor hacía, lo que Dios hacía, Creador supremo, pero no lo glorificaron. Decidieron por otro lado, vieron el amor del Señor y no lo recibieron para ser salvos. Y de eso tenemos evidencia. Y por esto la frase de hoy. ¿Cuál es el punto clave de todo esto? Hay muchas discusiones y muchas propuestas de toda la línea cronológica, escatológica, de cómo va a suceder todo al final de los tiempos. Hermanos, el Señor dirá, ¿qué es lo que me concierne a mí y que concierne a ti? El ser salvos por haber recibido el amor del Señor para salvación. Punto. Y un café por eso. Sí, Señor. Y puede que hoy se acabe todo el café. Pero sí, el punto nuestro es, nosotros sí hemos recibido el amor de la verdad del Señor para ser salvos. Y mantenernos firmes, esperando, fieles a nuestro Señor. Ahora que se manifiesta el hombre de pecado, el Señor lo va a destruir. Yo no. El Señor lo va a destruir. Que se manifestó el hombre de iniquidad y de pecado, el Señor va a pelear contra él. Yo no. El llamado mío y tuyo, mi amado, es mantenernos firmes en la fe del Señor. No más. No es identificar, no, en la fe del Señor Jesucristo. Ojo con los milagros, ojo con los hechos portentosos y las señales y los falsos milagros para decir, aquí está el Mesías, vamos a ir corriendo a ver. No, Señor. No, Señor. No es así. Se va a manifestar el hombre de pecado. Listo, cuando veamos que se construye el tercer templo de Jerusalén, que ya eso está negociándose, eso está a punto de caramelo y están negociando todo. Listo, ahí está la señal, Señor, construyeron el templo, está cerca, Señor. Pero decir que va a venir el miércoles que viene, no es eso. No es eso. Que hubo una señal milagrosa por allí, miramos que allí llegó. No, déjelo quieto que eso no es. Eso no es. Estar seguros de haber recibido el amor del Señor y de haber sido salvos y mantenernos firmes y fieles allí. Punto. Cuando el hombre de pecado empiece a decir, es que esto que era pecado antes ahora no lo es. Resulta que esto que antes era aberrante ahora no. Mírenlo con el amor y con la gracia del Señor, y lo que era pecaminoso ahora no lo es, lo que era aberrante ahora no lo es, lo que era perverso ahora no lo es. Ojo, ojo, porque serán engañados aún los escogidos. Ojo. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso. Entonces, estos que no creyeron, que vieron la gloria de Dios y no quisieron glorificarlo, y decidieron no recibir el amor del Señor, entonces el Señor les dice, bueno, listo, no lo recibieron, no quieren, entonces tengan un espíritu de engaño, de perdición, de necedad, para que se pierdan más. Mejor dicho, tiene ganas de comer, listo, yo le envío hambre, para que tenga más ganas de comer, y se junta el hambre con las ganas de comer. Para que se pierdan más. Entonces dice, por eso Dios les envía un poder engañoso. Lo mismo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Habiendo conocido, recibido, tenido contacto con la gloria, el amor del Señor, no lo recibieron. Y se pervirtieron en todo. Entonces, para poder ser castigados, tiene que pesar sobre la responsabilidad
de cada uno de ellos la decisión de haber optado por la maldad y por el pecado. Y el Señor encima de esto le dijo, listo, van para allá, háganle, denle derecho, no hay problema, está bien, como ustedes quieran. Pero mis amados, ustedes y yo, manifestación del hombre de pecado, tercer templo de Jerusalén, por hechos portentosos, milagros, harán descender fuego del cielo, resucitarán muertos, harán lo que sea. No, nos mantenemos firmes. Nuestro Señor Jesucristo vendrá de otra manera, como lo dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Va a ser diferente. No va a ser un ser humano de carne y hueso. Es diferente. ¿Nos mantenemos firmes allí? Sí. Y le damos la gloria a Dios de que nosotros hemos recibido su amor con el que Él nos hizo salvos. Nuestros corazones han sido receptivos a ese amor y a esa salvación. Allí mantengámonos firmes y que se manifieste el hombre de pecado, que haga lo que quiera, que haga los milagros y los hechos portentosos que quiera. Nosotros confiaremos en el Señor y esperaremos en Él. Mis amados, que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento y firmeza para esperar su venida y mantenernos fieles a Él y a su palabra mientras esperamos su gran manifestación, y que el Señor fortalezca nuestros corazones. Padre nuestro, gracias por esto que nos has entregado hoy. Tu bendición es sobre nuestras vidas, Padre. Gracias porque no nos abandonas. Tu Santo Espíritu sigue obrando sobre nosotros. Y a pesar de la gran maldad y la gran iniquidad que cubre el mundo de hoy, tú estás con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos. Y tu obra en el mundo, con la iglesia, con tu Espíritu Santo y tu palabra, no se detiene. Ella no vuelve vacía. Sale a la tierra y cumple su propósito en cada corazón y en cada persona. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bendición para salvación de otros, a vivir tu palabra, a vivir tu amor y a vivir confiados y firmes en ti. Ayúdanos, Señor, en esto, y que nada nos mueva del fundamento de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, su salvación, su sangre derramada en la cruz por nosotros, su pronto retorno, tu palabra y tu Espíritu Santo. En tus manos estamos, Señor. Este día lo ponemos delante de ti. Guíanos en el poder de tu Espíritu y tu mano poderosa nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Sí, hay mucho más para decir de estos temas y de estos textos, pero es un devocional. Así que mantengámonos atentos para lo que viene. Esta semana va a ser semana de acción de gracias aquí. Así que jueves y viernes no vamos a tener palabra y café para que ustedes estén pendientes, pero mañana sí. Mañana nos veremos en otro tiempo de palabra y café, si el Señor lo permite. Que tengan un buen día, que el Señor los bendiga y los guarde aún más. Que sea fructífero el trabajo de sus manos y bendiga a toda su familia. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.